percutor y vamos a percutir sobre el dedo plexímetro. Entonces, si yo coloco sobre un espacio intercostal, tengo que hacer un movimiento de rebote. No hacer mucha presión, golpear con la punta de mi dedo, y los golpes tienen que ser suaves y breves. Como ya le había mencionado un tiempo atrás en nuestro grupo de WhatsApp, esta es la técnica correcta, pero para que puedan escuchar mejor el sonido que produce al percutir, yo utilizaba mi dedo pulgar, que no es algo que está escrito, ¿no? Pero yo puedo escuchar mejor el sonido. Un sonido más fuerte. Entonces ahí se ve en la gráfica lo que les estuve mencionando. Tenemos principalmente 3 tipos de sonidos a la hora de percutir, que son la sonoridad, la matidez y el timpanismo. Esta sonoridad es el sonido que vamos a escuchar principalmente en las zonas infraclaviculares. Y bueno, lo que me representa esta sonoridad es un pulmón aireado. O sea que entonces quiere decir que lo normal es que yo tenga sonoridad cuando yo voy a percutir debajo de mis clavículas. Es un sonido de intensidad fuerte. Entonces, mi sonoridad puede estar conservada en el caso de un paciente sin patología pulmonar, o sea, sin alteraciones, o esa sonoridad puede estar disminuida, por ejemplo, en caso de que haya algún tipo de interposición, como ser, por ejemplo, la presencia de alguna condensación, por ejemplo. Pero principalmente esas condensaciones, si yo tengo una condensación que es lo significativamente grande, importante y superficial, bien pegado a mi pared torácica, me va a dar este sonido, que es el sonido de matidez, que es un sonido opaco, no es un sonido como este, es un sonido como cuando uno percute una masa muscular, es un sonido opaco, percutiendo bíceps, percutiendo acá el cuádriceps. Ustedes se van a dar cuenta que es un sonido opaco, no es un sonido intenso como el que vimos en el caso de la sonoridad. Entonces, cuando esto se ve mucho en los derrames pleurales, también en la condensación, pero si hay alguna patología típica que me ocasiona matidez en el tórax, que hablamos de frecuencia también, lo primero que tengo que pensar es el derrame pleural. El timpanismo es un sonido que van a aprender, y sí, seguro que ya aprendieron, ¿verdad? En semiología quirúrgica, semiología del abdomen, porque el timpanismo es propio de los órganos con contenido aéreo, como ser los intestinos y el estómago. Y entonces en el tórax, como se ve aquí en la imagen, tenemos este espacio de Traube, donde yo voy a ir percutiendo y voy descendiendo y voy a tener ese timpanismo aquí en este espacio que corresponde a mi cámara gástrica. Eso sería lo normal. Estos 3 sonidos que acabamos de describir, tanto la sonoridad como la matidez y el timpanismo, tienen sus variantes. Por un lado está la submatidez. En la submatidez vamos a encontrar en el 5º espacio intercostal y corresponde a la submatidez hepática. Según lo que está descrito en la teoría, dice que una variedad de la matidez, pero con mayor sonoridad y tono más grave. Para que eso se les quede a ustedes incrustado acá en el cerebro, la única forma es percutirse uno mismo y percutir pacientes, percutir familiares, percutir al amigo, a quien sea, para que puedan ir pillando cómo es la submatidez hepática. Entonces tienen que ir descendiendo, 5º espacio intercostal, voy descendiendo
Recuerden que esto no es así. Yo hago solamente para poder escuchar mejor. Cuando llego a mi quinto espacio intercostal, siento que hay una diferencia de sonido entre lo que es aquí y lo que es aquí. Entonces, esa es la submatidez hepática. La otra variante que es la variante de la sonoridad, es la hipersonoridad. Tiene un sonido más fuerte que este. ¿Y cómo lo que yo voy a pillar si es más fuerte o si es normal en el paciente? Y justamente ahí está la gracia de hacer el examen físico comparativo, porque yo voy a comparar ambos hemitórax. Entonces vamos a suponer que mi paciente tiene un neumotórax en el lado derecho. Yo voy a percutir aquí y voy a sentir un ruido, un sonido con menor intensidad del lado sano. Y del lado afectado va a tener un sonido de mayor intensidad. Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico, perdón, una tabla donde compara, ¿verdad?, los principales sonidos que tenemos, que son la sonoridad, la matidez y el timpanismo, con sus respectivas variantes. Esta diapositiva creo que ustedes ya tienen, y si no tienen yo después les paso para que puedan ir fijándose. Y aquí tenemos una imagen que ilustra lo que les había mencionado. Aquí menciona la matidez cardíaca, la submatidez hepática y el espacio timpánico de trago en tórax. Entonces, inicialmente vamos a realizar una exploración completa de ambos hemitórax. Seguidamente tenemos que comparar ambos hemitórax y siempre el orden es empezar por detrás, por la espalda, en región posterior de tórax, posteriormente la región anterior y por último la región lateral. Lo ideal que si es que nuestro paciente va a estar sentado, es que el paciente esté sentado con los brazos relajados y nosotros vamos a ir percutiendo de arriba para abajo. Y no vamos a percutir sobre la columna vertebral, vamos a hacerlo a través de una línea paravertebral a ambos lados, ¿verdad? Entonces vamos a ir comparando de forma simétrica ambos hemitórax. Tampoco vamos a percutir sobre la escápula, vamos a obviar la parte de la escápula. En la región anterior, de igual manera, inicialmente hacemos el examen de forma generalizada y posteriormente vamos a ir comparando. Ya les había mencionado en una ocasión anterior que tenemos que cuidar el pudor del paciente. Entonces, en caso de que tengamos que examinar a un paciente de sexo femenino, tenemos que cubrir el área de las mamas. Entonces vamos a evitar, obviamente, percutir las mamas. Y sí lo vamos a hacer en la región superior del tórax y en la región lateral también, pero siempre cuidando el pudor del paciente y evitando manipulaciones innecesarias. En lo que se refiere a la región lateral, si el paciente está acostado, si está en decúbito, solicitamos al paciente que se coloque en decúbito lateral, un paciente internado o en el servicio de urgencia. Le pedimos que eleven los brazos y la mano que coloque sobre las nucas para que podamos realizar una maniobra adecuada, siempre de arriba para abajo, ¿verdad? Y lo ideal es ir percutiendo a nivel de la línea axilar media. Siempre recuerden que es muy importante la comodidad del examinador a la hora de realizar el examen físico. O sea que yo como estudiante, médico, pasante, interno, residente, lo que sea, tengo que estar cómodo a la hora de realizar mi examen físico. Entonces, el paciente se tiene que adecuar a mí. Claro que hay casos y casos, ¿no? Si tenemos un paciente politraumatizado que fue llevado por el cuerpo de bomberos y está sufriendo de dolor y es una emergencia, yo no le voy a estar pidiendo al paciente para que él se adecue a lo que yo quiero para que yo pueda examinarlo de manera adecuada. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esos contextos también.
También se describe que hay que percutir los vértices pulmonares debido a que muchas veces podemos presentar, por ejemplo, como muestra aquí en esta radiografía, lesiones que afectan los ápices pulmonares, en este caso ápice pulmonar derecho, en donde yo puedo encontrar algún tipo de alteración ya percutiendo bien desde arriba, digamos, así, bien desde la parte superior del tórax. Entonces lo normal es que yo tenga una sonoridad en esa área, porque es área donde van a estar los alveolos ocupados de aire, pero si yo me encuentro, como en este caso, como con una masa tumoral que va a estar ocupando ese espacio físico ahí, voy a encontrarme con una zona de matidez. La sonoridad va a estar disminuida y me voy a encontrar con una matidez a este nivel. Y creo que en la última diapositiva que existe esta situación clínica cuando desaparece la matidez hepática. ¿Por qué? Porque hay aire en la cavidad peritoneal. Esto es lo que se llama un neumoperitoneo y se suele ocasionar debido a perforación de una víscera hueca, debido a alguna patología o debido a algún traumatismo. Entonces, en ese caso, esa matidez hepática que voy a tener aquí, donde está marcando el cursor, va a desaparecer y ahí voy a tener un hipertimpanismo o timpanismo debido a la presencia de aire. Bueno, yo creo que las preguntas podemos dejar para después, así ya pasamos a nuestra siguiente clase. O si quieren preguntar algo ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre percusión? Si nadie tiene una pregunta, nos vamos a nuestra clase de neumotórax, pero si hay preguntas, perfecto. Y bueno, vamos a hacer entonces nuestra clase de neumotórax. El síndrome de neumotórax o síndrome de interposición gaseosa, pues, como su nombre lo dice, es la presencia de aire en el espacio pleural, la presencia de aire en la cavidad torácica. El neumotórax, ya de entrada le quiero decir algo. Como nosotros le enseñamos semiología, la parte clínica a ustedes. El neumotórax es una patología que van a aprender mucho en clínica médica y también van a aprender mucho en cirugía. Van a ver mucho en cirugía, van a probablemente aprender a colocar tubo de drenaje en cirugía. Y cuando hacen guardia en urgencia van a ver que llegan los pacientes politraumatizados, que andan en motocicletas con neumotórax. Entonces muchas veces se le asocia a esta patología solamente con el traumatismo, solamente con cirugía. Tanto es así, sí, sí cambié. Perdón. Esta vez sale mi título de neumotórax. No, doctor. Ya, entonces ya sé lo que hice. Lo que tengo que hacer, mejor dicho. Acá. Ahí ya, ¿verdad? Sí, ahí sí. Sí. Entonces, muchas veces se asocia el neumotórax con cirugía, con una urgencia, que de hecho es. Tanto así que recuerdo que no sé hace cuántos años atrás, hace 5 o 6 años atrás, en un examen de semiología, colocamos un caso clínico de neumotórax y gran parte de los alumnos no marcó como correcta el diagnóstico, debido a que relacionaban neumotórax solamente con traumatismo. Entonces, es para que tengan en cuenta eso. Cuando le voy a interrogar a un paciente con neumotórax, tengo que saber que los 3 principales síntomas van a ser tos seca, dolor y falta de aire. Pero la magnitud de
de estos síntomas y la presencia de estos síntomas va a depender mucho de cuál sea la causa que la origina. Entonces, ¿de qué también depende? Depende mucho del estado de salud previo del paciente. O sea, que si yo tengo un paciente de 45 años sin patologías previas, con una persona atlética, con un neumotórax pequeño, probablemente solo tenga tos seca o tal vez una leve molestia en la espalda. Pero si tengo un paciente con muchas comorbilidades, diabético, hipertenso, cardiópata, y de repente está con un neumotórax, eso le va a exacerbar muchos de sus síntomas que ya tienen luego y va a tener un incremento de su falta de aire, va a tener mucha tos, va a tener mucho dolor. Y depende mucho también de la magnitud del neumotórax. Si hablamos de un neumotórax que te colapsa totalmente tu pulmón, entonces evidentemente va a tener mayor cantidad de síntomas y de mayor intensidad. Entonces, para que vean este cuadro, las múltiples enfermedades que pueden ocasionar, un neumotórax, POC, asma bronquial, fibrosis quística, tuberculosis, neumocistis carini. Perdón. Se está viendo el cuadro, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Tuberculosis. PCP es neumonía por neumocistis carini. Neumocistis carini es un germen muy frecuente en pacientes con inmunodepresión. La enfermedad más frecuente que cursa con inmunodepresión que nosotros vemos en los hospitales es la infección por HIV. Entonces, muchas veces un paciente joven que acude a un servicio, acude al hospital con un neumotórax que no fue debido a un traumatismo y bueno, le pedimos su radiografía, vemos el neumotórax y de repente vemos algunos quistecitos pulmonares que se ven mejor en la tomografía. Realmente nos tiene que hacer pensar en neumocistis carini. Neumocistis viene de el término cistis, viene de quistes, cistos en portugués, es más fácil de recordar. Entonces, quistes pulmonares, hay que pensar siempre en neumocistis carini, actualmente conocida como neumocistis girovesi. La neumonía adquirida en la comunidad puede ser una causa de neumotórax, un paciente con una neumonía que no está bien tratada, una neumonía muy agresiva, que no está con un buen tratamiento, puede desencadenar un neumotórax. EDP significa enfermedades difusas pulmonares, también conocidas como enfermedades intersticiales o intersticiopatía. Enfermedades menos frecuentes como la sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática o histiocytosis X, artritis reumatoidea, esclerodermia, síndrome de Marfan como ejemplo de enfermedad de tejido conectivo, cualquier tipo de neoplasia que haga metástasis a nivel pulmonar, y también es una patología que se ve mucho en los usuarios de cocaína. Si bien en este momento de la carrera y específicamente en la materia de semiología es difícil que se le pregunte esto en un examen, por ejemplo, es nada más para ilustrar que existen múltiples patologías que pueden ocasionar neumotórax, y eso que yo aquí coloqué la más frecuente, o sea que ni siquiera él les menciona las que son menos frecuentes. Entonces, y recuerden que un paciente con tuberculosis, un paciente con neumonía, un paciente con EPOC, con asma, se puede complicar con un neumotórax. Entonces, eso puede ser la causa de esa patología que está sufriendo el paciente. Por lo cual, por más que yo le coloque el tubo de drenaje a este paciente, y si no le trato su EPOC, si no le trato su asma, su neumonía, su neumocistis carini, su tuberculosis o la patología que sea, el paciente no va a mejorar. Por lo cual, es similar al derrame pleural. Decir que un paciente tiene neumotórax,
el problema no está solucionado. Hay que saber cuál es la causa de ese neumotórax. Ahí recién nosotros vamos a poder solucionar el problema del paciente, porque con colocar tubo de drenaje eso no basta. Le va a calmar, le va a paliar, pero tenemos que buscar la enfermedad del paciente. El neumotórax es bastante fácil de suponer lo que vamos a encontrar en el examen físico. En teoría, si yo tengo un neumotórax gigantesco con mucha cantidad de aire en mi cavidad torácica, eso puede abombarme en mi tórax afectado, que yo voy a notar un poquito más grande. Eso es difícil de ver, pero bueno, es lo que corresponde, ¿verdad? Lo que sí van a encontrar sí o sí en la inspección es que el emitórax afectado va a estar con una expansibilidad disminuida. Eso sí va a ser bien notorio en la mayor parte de los casos. Esa expansibilidad disminuida yo voy a corroborar con mi maniobra de palpación. Con la maniobra de expansibilidad torácica yo voy a corroborar que está efectivamente disminuida y mis vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas. Disminuidas en los casos de neumotórax de menor tamaño y abolidas en los casos de neumotórax completos, neumotórax grandes. Voy a encontrar aquí hipersonoridad, o sea que lo normal es que yo escuche sonoridad, entonces voy a tener ese sonido intensificado, voy a tener una hipersonoridad. Si bien existen libros de texto que mencionan que puede haber también timpanismo en un neumotórax, el timpanismo muchas veces se refiere a un sonido propio de vísceras con aire, o sea que vamos a colocarlo por el momento dentro del abdomen, por lo cual lo ideal y lo correcto es mencionar que sí va a haber hipersonoridad, si bien ambos sonidos son muy parecidos. Y en la ocultación, evidentemente, el murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido. Entonces, en este caso, les quiero comentar aquí que yo recuerdo cuando fui a urgencia, una de las primeras veces que me tocó hacer guardia en urgencia, llegó un paciente traumatizado y los enfermeros, el personal paramédico, todos se fueron arriba al paciente. Y recuerdo que la enfermera colocó el estetoscopio y empezó a escuchar al paciente. Y dijo, no entra aire, no entra aire. Y ahí mismo le llamaron al cirujano colocó el tubo de drenaje y el paciente mejoró, obviamente, y posteriormente evolucionó bien. Entonces, siempre me llamó la atención eso y recuerdo muy bien como un hecho que muchas veces nosotros podemos olvidar el nombre de la hipersonoridad o podemos olvidar el término de que el murmullo vesicular se encuentra abolido en el emitórax afectado y decir de una manera tan poéticamente correcta. Eso muchas veces pasa a un segundo plano en el momento en que uno está sentado en un servicio de urgencias. Entonces, en el servicio de urgencias, perfecto si no te recordás de muchas cosas, pero tenés que recordarte que un politraumatizado puede tener un neumotórax, colocate el estetoscopio y ves, entra aire o no entra aire, es de suma importancia, más allá de todas aquellas cuestiones técnicas y poéticamente lindas que mencionamos a la hora de describir de forma correcta los hallazgos en el examen físico de un paciente con esta patología. Justamente el neumotórax hipertensivo es aquel neumotórax grave. Es aquel neumotórax en el cual, si no actuamos, el paciente se muere. El paciente se muere. Entonces, se ve la mayoría de los casos en pacientes con politraumatismo. El aire entra pero no puede salir, el neumotórax va aumentando, le desplaza a mis estructuras mediastinales, le colapsa a mi pulmón, mi paciente está pálido, sudoroso, hipotenso, entra en shock y se muere si es que no se lo coloca el tubo de drenaje ya no más. Por ese motivo es muy importante conocer bien la semiología de esta patología y claro, de las demás patologías que uno puede ver en el servicio de urgencia.
Ya en la radiografía de tórax, que es el estudio complementario que nos va a ayudar a diagnosticar esta patología, vamos a ver esa línea. Acá hay una línea que está marcada por la flechita, una línea bien tenue, bien finita, delgadita, donde por un lado tengo mi pulmón parcialmente colapsado, donde igual voy a ver algunas tramas vasculares ahí, bronquiales, y por fuera de él, por fuera de la línea, yo voy a observar solo aire, o sea, nada, todo oscuro, negro, no voy a ver ningún tipo de trama vascular. Igual en este caso, tengo un pulmón aquí parcialmente colapsado y aquí veo negro, bueno, aire. Aquí también, negro, aire con mi pulmón colapsado, como bien ilustra esta imagen. Si hablamos de un neumotórax hipertensivo, este pulmón colapsado va a venir aquí a mi mediastino y va a pasar del otro lado. O sea que el mediastino va a ser totalmente desplazado y el paciente va a fallecer si es que no hacemos nada rápido. Igual en este caso hay un pulmón colapsado aquí, prácticamente un muñón nada más, y observamos que este hemitórax está bien oscuro. Este está abombado porque si comparamos este hemitórax con el hemitórax contrario, vemos que este está con un diámetro mayor. Entonces, yo no tengo que esperar una radiografía para ver si es que mi paciente tiene neumotórax. Yo tengo que pedir la radiografía para confirmar mi diagnóstico. O sea, yo ya tengo que esperar, yo ya tengo que buscar esa línea de desplegamiento pleuropulmonar. Yo no tengo que pedir la radiografía para ver qué tiene mi paciente, para ver qué EPA tiene mi paciente. No. Yo ya tengo que buscar intencionalmente, cuando le pido, yo ya tengo que pensar qué es lo que puede tener mi paciente con esos síntomas que tiene y con esos hallazgos al examen físico. Yo ya tengo que decir, oh, esta persona probablemente tiene un neumotórax y yo espero confirmar o descartar eso con el estudio radiológico para ver qué conducta seguir. Esta es la última diapositiva y una última aclaración. Solicitar una radiografía de tórax, ustedes saben que eso lleva su tiempo, por más que uno esté en un servicio de urgencias. Yo le tengo que hacer una orden, fulanito de tal, solicito una radiografía de tórax posterior anterior, pongo mi firma, mi sello, se le lleva al paciente en camilla o en silla de ruedas, se va, se golpea la puerta del radiólogo, el radiólogo le ve, le mira, le coloca la placa, le saca la placa, tiene que revelar la placa, se tiene que secar la placa, y para que esa radiografía bien hecha llegue a tus manos pasan una cantidad importante de minutos, motivo por el cual van a llegar a ver, si es que ya no vieron, que muchas veces el diagnóstico de neumotórax es clínico, no clínico radiológico, es clínico. Entonces muchas veces en casos de urgencia uno no espera la radiografía del paciente para poder realizar la inserción del tubo de drenaje, sino que directamente se le coloca el tubo de drenaje porque estás seguro que el paciente tiene un neumotórax. ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque es muy importante saber y conocer bien los aspectos semiológicos, específicamente de estas patologías y de todas las patologías que generen una urgencia o una emergencia médica. Esa es la aclaración que les quería hacer. Yo creo que esta es la última diapositiva y yo creo que la semiología del neumotórax no es para nada difícil. Es un poco lógico esperar encontrar esos hallazgos. Son los conocimientos que fueron adquiriendo y que van adquiriendo con la semiología pulmonar. Y así, ¿qué tal les va después del paro que hubo?
¿Qué tal el reinicio con las otras materias? Y ahora recién empezamos con todas las materias, de Ah, verdad. ya, entiendo. No, Argel, con este tema, yo lo entiendo a ustedes. Yo eh, estuve en contacto con algunos de ustedes, me estuvieron comentando y bueno, creo que también si yo era alumno iba a optar por eso también. Y les felicito por la actitud que tuvieron, porque al final de cuentas es en pro de su educación. Y yo creo también que la facultad, en este caso los directivos de la facultad también siempre tienen la buena predisposición para escucharle a sus alumnos. Y, y eso digo conociendo muchas otras facultades donde eso no es tan así. Yo espero que hayan tenido una respuesta positiva. Creo que tuvieron una respuesta positiva aparte de las autoridades de la facultad. Y eso, como les digo, me alegra mucho porque eh, en muchas otras facultades eso no es tan así. O sea, sin embargo, en la facultad de medicina hay una mejor relación muchas veces entre las autoridades y los alumnos. Y espero que sea para bien. Espero que ahora que estamos empezando puedan tener continuidad con las clases y con las demás materias. Y bueno, Maciel, estoy filosofando, enseguida ya vamos a llorar todo y parece retiro. Gente, ¿tienen duda con neumotórax? Doctor, el neumotórax hipertensivo es el neumotórax a tensión, ¿verdad? Exactamente, el neumotórax, atención. Y ese neumotórax generalmente, o no sé si el 100% es causado por traumatismo. Mi pregunta es si eh, generalmente es más común de un solo lado o puede estar presente en los dos lados. Suerte que hiciste esa pregunta porque voy a hacer una aclaración. Si yo tengo un neumotórax debido a una crisis de asma o por una fibrosis quística, por una tuberculosis, yo puedo estar en mi casa con mi dolor y con mi falta de aire, me voy a consultar mañana nomás, o pasado mañana, o qué sé yo, unos cuantos días. Pero el neumotórax hipertensivo, una vez que empieza, te mata en minutos si es que no se actúa. Sí, entonces, ese es el neumotórax de tensión, es el mismo que el neumotórax hipertensivo, y ese te mata si es que no le colocas un tubo renal. La mayoría de las veces se ve de un solo lado, pero con la epidemia de venta de motocicletas, a veces ve de todo, ve de los dos lados y de los dos lados se le coloca el tubo. De los dos lados se le coloca el tubo. Entonces, sí puede tener de los dos lados, pero lo más frecuente es siempre unilateral. Entiendo, doctor. Sí. Gracias. Perfecto. ¿Clase de qué tienen ahora después? ¿O ya están libres? Ahora libre ya. Libre ya. Entonces estaba Libre. esperando que yo termine nomás ya. No, está bien, doctor. Súper interesante tú. Vámonos entonces a hablar ahora de fisiología de... no, mentira. No, muchachos, ya está todo ya. Esa fue la clase de percusión y de neumotórax. Cualquier duda que surja con el correo de los días, cuando vayan leyendo sobre el tema, me avisan igual por mensaje y vamos a ir a buscar, aclarando las dudas. Y esta es nuestra clase por hoy. Nos vemos el jueves. Jueves nos vemos, Ra. Vale, doctor. Chao.